Los barcelonistas diciéndonos cómo tenemos que celebrar los triunfos. ¡Arrancamos! O sea, en el Barça no te conformas ganando y jugando mal, como ha hecho este año el Real Madrid. Es que no ha jugado a nada. No han jugado a nada. Han ganado todo, de acuerdo. Han sido competitivos, de acuerdo. Grandes remontadas con churros, con penaltis, dudosos, con faltas al portero del PSG, con lo que quieras. Pero al final han remontado. Con un Pep Guardiola que fue un Tolili por no saber matar un partido 2 minutos, porque como le habíais metido tanta caña contra el Atlético de Madrid, el tío luego no se atrevió a matar el partido los 2 minutos que le quedaron, porque si no, el Madrid no gana esta Champions. Lo siento mucho. Y la ha ganado así. Oye, de una manera que el Barça me daría vergüenza haberla ganado. Lo siento mucho. A ver, la final. Jugaban con 9 tíos dentro del área pequeña y además, ya el escarnio más grande es que te nombran el mejor jugador del partido al portero. Claro. Esto está dicho. Pero les da igual, como han ganado, pues lo celebran. Es que les no da para igual. todo. Bien, señor Albert Lesan, periodista del programa este de Rondeando, de 8TV. Yo la verdad es que este programa no lo he visto como tal. Obviamente en Twitter aparecen muchos clips, vídeos respecto a las cositas que sueltan, la bilis que sueltan respecto al Real Madrid, pero nunca había hecho vídeo anteriormente, pero creo que ya es el momento, cuando dicen estas chorradas, pues de manifestar en el canal lo que opino respecto no a Albert Lesan, que ni le conozco, pero sí todo este rollo y este relato que se traen los culés, o algunos culés, mejor dicho, no todos, sino algunos culés, respecto a cómo puede ser que el Real Madrid celebre los triunfos tal y como ha jugado la Champions. Vamos a ver, ¿que nos sirve solo con ganar? No, no nos sirve solo con ganar, nos sirve con ganar y seguir haciendo leyenda, que es lo que está haciendo el Real Madrid en la Champions, en particular con 14 Copas de Europa y en particular ganando 5 Copas de Europa en 8 años. Eso es lo que hace el Real Madrid, entre otras cositas, aparte de remontadas solo en una temporada que no ha hecho el Barcelona, sumando todas sus remontadas en toda su historia en la máxima competición continental. Eso es lo que ha hecho el Real Madrid. Y el triunfo se obtiene por muchísimos caminos y de muchísimas formas. Yo he visto al Real Madrid ganando Copas de Europa con Zinedine Zidane, haciendo finales y eliminatorias de forma excelsa, con un nivel brillante de fútbol y un nivel competitivo pues brutal, como es el ADN Real Madrid. Pero como digo, aparte con un gran nivel futbolístico, con una CMK con Casemiro, Modric y Kroos en un modo descomunal, dominando los partidos, moviendo con el balón, siendo superior tanto con como sin balón, porque esto de deporte no se trata solo de ser mejor con balón, sino también de serlo sin balón, y se compite con la pelota y sin la pelota, amigo Lesan y el resto del lobby, que sois un lobby, porque sois como un lobby y como una secta, que parece que solo se puede ganar y celebrar los triunfos de una sola forma, que es como juega el Barça. O mejor dicho, como jugaba el FC Barcelona, porque ni mucho menos el Barça actual tiene la capacidad futbolística para jugar como lo hacía el Barça de Pep Guardiola, por ejemplo, al cual tú, por cierto, le tiras pues toda la M que le has tirado encima por caer frente al Real Madrid. Sí, tú tenías esperanza en que el City de Pep Guardiola pudiera eliminar al Real Madrid de Carlo Ancelotti, pero no fue así. Esto es fútbol y el Real Madrid es el rey de Europa. Vosotros no lo vais a ser nunca y el Real Madrid es el rey de Europa. Pero como digo, futbolísticamente el Barça ha tenido momentos buenísimos, de grandísimo fútbol. Y yo lo he reconocido como madridista. Y aunque sea mi archienemigo, mi rival, yo lo reconozco. Un Barça con Xavi, con Iniesta, con Puyol, con Messi en prime deportivo y ganando lo que ganó en su momento. O sea, de eso no hay duda. Aparte también me gusta, por ejemplo, el fútbol que ha hecho con Luis Enrique, más directo, más vertical y que también era un fútbol realmente óptimo, interesante y que ganaba grandes cosas. Es decir, este no es un canal en el cual no reconozca los triunfos culés, pero lo que hago es valorar lo que hace mi equipo y valorar lo que hace el máximo rival del Real Madrid. El Real Madrid ha tenido épocas en las cuales, y es que tío, ya tienes una edad, macho. No sé cuántos años tendrás, ni me interesa, pero se te ve ya, oye, madurito, como para haber visto algo de fútbol. El Real Madrid ha ganado frente a equipos que en teoría eran mejor incluso que él, que llegaban de favorito, y el Real Madrid, por ese carácter, por esa capacidad, por esa competitividad y ese
talento era capaz de ganarlos en las grandes citas, tanto en eliminatoria como luego en la final. Y hay finales en las cuales ha jugado mejor y finales en las cuales ha jugado peor. Pero hablando de este año, vamos a ver, el Real Madrid ha tenido minutos heroicos de gran fútbol remontando estas eliminatorias. Estas eliminatorias se pasan con el acierto, la efectividad, que eso es muy importante en esto del fútbol, pero también con una dosis de calidad técnica exquisita, que es la que ha demostrado gente como Benzema, como Vinicius, como Rodrigo, como Modric, etc, etc, etc. ¿O qué pasa? ¿Que estos jugadores son unos piernas que no juegan bien al fútbol? ¿O el Real Madrid, no sé, ha ganado la Liga siendo unos patas sin jugar ningún partido bien? No, el Real Madrid ha ganado partidos jugando mal, rematadamente mal, regular, bien y muy bien. Pero igual que vosotros, que yo tengo muy buena memoria y podría exponer aquí muchísimos ejemplos, pero vuestra época triunfal empieza en un partido de vuelta de las semis de Champions 2008-2009 en el cual ganáis 1-0 con gol de Iniesta y tirando un solo tiro a puerta y encima con algunos penaltis, ya que sacas lo de los penaltis, que parece que, oye, pues viste una serie de penaltis que no sé dónde, porque esta temporada no sé dónde ha aparecido penaltis a favor del Real Madrid que no son en partidos clave de Champions, no lo sé. Yo ahora mismo lo desconozco. Lo que sí sé es que Obrevo, que era el árbitro por aquel entonces, sí, el noruego ese, Calvito, nos pitó 2 o incluso 3 penaltis manifiestos y claros que con VAR seguramente pues hubiera señalado al menos 2 de ellos. Y oye, pues no había VAR por aquel entonces. Vaya, cosas que pasan. Es la vida. Y ganasteis con un solo disparo a puerta de Andrés Iniesta, haciendo un partido donde fuisteis tremendamente inferiores al Chelsea de por aquel entonces. Y otras veces también habéis sido peores y habéis ganado. Yo, chico, lo único que veo aquí es fútbol. Y en el fútbol no siempre gana el que mejor juega. Pero desde luego suele ganar el que mejor compite, porque en el fútbol no es cuestión de jugar mejor estéticamente, que a veces juegas muy bien estéticamente y ganas, y otras veces juegas muy bien estéticamente y palmatori. Pero este año el Madrid ha sumado partidos muy, muy, muy buenos, estéticamente, partidos muy, muy, muy malos, que lo he dicho yo aquí, en este canal, pero ha conseguido ganar. Esto se trata de ganar. Ganar y ganar. Pero no digamos que el Real Madrid no ha jugado bien ningún partido. ¿Tú viste el partido, los primeros 45 minutos de Stamford Bridge frente al Chelsea? ¿Los viste? Los viste. Porque en ese partido el Real Madrid no podía haber marcado solo 3, sino 5 goles que pudo haber marcado al Chelsea. Fue muy superior en el global de ese partido. Luego, evidentemente, en el Bernabéu respondió muy bien el conjunto de Tuchel y aún así, pues palmó también, con la pizarrita de por medio y tal, que quedó muy bien, pero palmatori frente al Real Madrid. Esto no es una cuestión, lo de jugar bien o mal, exclusiva del Barça, o que al Barça no le vale con ganar solo. ¿Qué cojones? ¿Cómo claro? Claro que os vale con ganar. Vosotros al Madrid le ganáis como sea y haciendo partidos deplorables en clásicos que habéis ganado, jugando peor que el Real Madrid, o tirando menos veces que el Real Madrid, o teniendo menos ocasiones claras, y las habéis celebrado, O en toda vuestra historia no habéis celebrado títulos jugando mal. Finales regulinchis, como la primera Copa de Europa frente a la Sampdoria, que sufristeis bastante. Pues oye, eso es fútbol. Y en el fútbol lo que se trata es de obtener el triunfo, la victoria. Y el jugar bien también aparte es una cuestión de gustos, no solo del tuyo, ni del de algunos o unos cuantos, sino que es una cuestión muy personal y muy subjetiva. Pero bueno, aquí no vais a tener a un madridista que esté diciendo que el fútbol del Barça sea una M, porque el Barça ha jugado muy bien por momentos en toda su historia. Es que ha habido muchos momentos que ha jugado muy bien, pero el Real Madrid también muchísimos momentos que ha jugado muy bien, y de una manera diferente al Barça, porque tenía diferentes futbolistas, diferentes jugadores que proponían otro juego, otro fútbol, totalmente lícito. Tanto el Barça como el Madrid han sido capaces de ganar muy bien jugando al fútbol. Tanto el Barça como el Madrid han sido capaces de ganar Champions jugando muy bien al fútbol. La diferencia, fundamentalmente, es que nosotros tenemos 14. La diferencia es que nosotros somos capaces de ganar, pues, 3 Champions consecutivas, 5 en 8 años, y la diferencia entre vosotros y nosotros es que en una sola temporada podemos hacer todas las remontadas que hemos hecho de forma espectacular. Cosa que vosotros no habéis hecho en toda una temporada, ni la vais a hacer muy probablemente, porque eso también es el Real Madrid, una cosa única y distinta a los demás. Oye, que ya está, que el Barcelona tendrá otras cosas sumamente interesantes, porque es un grandísimo club, y lo digo aquí, pero chico, estáis a la cola.
Bueno, estáis a la cola de la Champions como el resto de equipos. Ya está. Luego vais a lo del tema de los árbitros y tal. Excusitas de equipo vago, de equipo menor. Luego decís que nosotros lloramos, tal. Si sois unos llorones. Los de Lesan y compañía, todos estos sectarios y del lobby, sois unos llorones. Os quejáis de los árbitros, de que el Madrid no juega bien y lo celebran. No, si te parece vamos a llorar y ponernos a darnos de bruces contra la pared y darnos cabezazos y sangrar ahí y sufrir. Pues no, chico, disfrutamos. El que gana disfruta y el que pierde y no huele ni olisquea la Champions, pues oye, pues sufre. Y porque vosotros sois un gran equipo. Entonces, los grandes equipos que no ganan Copas de Europa últimamente, pues lo pasan mal, lo pasan muy mal. Realmente fatal. Claro. Pero bueno, simplemente quería exponer un poco mi opinión y no centrarme simplemente en Lesan. El resumen no es solo centrarme en este periodista que ni me va ni me viene, no he hecho ningún vídeo sobre él. A mí no me gusta su programa, por lo poco que he podido ver, ni los contertulios, ni la manera que tiene de presentar, ni las cositas que suelta respecto al Real Madrid. Pero bueno, ahí en Narnia se lo compran, se lo consumen, me parece estupendo, cada uno ve lo que considera y lo que quiere, ¿no? Pues es el rollo que gusta, a algunos culés, a otros me imagino que no, pues ya está. Narnia, pues se vive muy, muy feliz, pues transgiversando la realidad desde mi punto de vista, ¿eh? Porque esto se trata de ganar, y hay momentos que juegas mejor, y momentos que juegas peor, pero la clave, para mí en el fútbol al menos, es saber competir, tener carácter ganador y saber salir de la adversidad. Y eso el Real Madrid lo hace como nadie, pero también con muchos momentos en su historia de la Champions y de la Liga, pero hablando de las Copas de Europa, muchos momentos en los cuales este Real Madrid de los últimos años ha jugado muy bien al fútbol. Que no os digan otra cosa, bueno, que os digan lo que quieran, pero es Matrix, chico, es otro mundo, es Narnia, Narnia. La realidad es que el Madrid ha jugado muy bien, bien y mal. La diferencia es que gana mucho más que el Barcelona en Champions.